Reforma. Ya estaremos hablando de este y otros temas, pero antes, grábeme, don David, déjeme saludar a nuestro buen amigo Daniel Marmolejo, periodista independiente, creador de Guerra Híbrida, que cada día que pasa pienso, conste que Daniel nos lo viene advirtiendo desde hace mucho tiempo. Es todo parte de esta guerra híbrida, desde los medios, desde las trincheras políticas. Mi querido Daniel Marmolejo, el incorruptible Daniel Marmolejo, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía, Daniel. Vicente, abrazándote a la distancia con un enorme cariño y además comprobando la férrea voluntad que tanto a ti como al presidente, a las mexicanas y a los mexicanos nos ha dejado vencer este tema del coronavirus, y a pesar de todas las desgracias y de la parálisis económica, la gran inspiración que nos da tanto el retorno tuyo como el anhelado retorno del señor presidente de la República. Naturalmente, ninguno de ustedes y de tantos otros mexicanas y mexicanos han parado su proceso de evolucionar como seres humanos en esta circunstancia, abriéndose pues prácticamente con su propia dolencia y sus circunstancias a la reflexión pública. Sabemos de muchas personas importantes, destacadas, progresistas, que se han venido expresando también en circunstancias de dolor, aquejadas por el COVID-19, y en esto también cuando han regresado, regresan con una furia, con un deseo tremendo de seguir transformando a nuestro país, y eso es lo que yo puedo celebrar con tu llegada y con lo que espero del señor presidente. Querido Vicente, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Daniel, y también he estado al pendiente de tus participaciones, de los temas que has abordado, y creo que son urgentes, necesarios, y venga, vamos con todo, mi querido Daniel. Vicente, yo he tenido una participación esporádica, pero creo que ha sido una participación efectiva, porque hemos puesto hincapié en temas que tienen que ver con la salud cuando abordamos crimen de lesa humanidad y tortura médica sobre 500 personas, cuando abordamos el tema de la cooperativa La Cruz Azul, cuando hemos abordado las críticas al Poder Judicial, cuando hemos señalado de manera puntual, como en este momento, bueno, el tema de la guerra híbrida que tú nos has comentado, en la estrategia cuádruple D, que es la desracionalización de la conciencia, la desindustrialización, la desnacionalización de la riqueza y el despoblamiento de grandes sectores, de grandes territorios, tanto en México como en el mundo, que son las estrategias neoliberales más duras, que incluso llevan prácticamente dentro de ellas la fuerza de la guerra híbrida, y obviamente también lo que hemos planteado recientemente con el presidente y que ya tiene una respuesta de Mark Zuckerberg, es el tema de las redes sociales y de esto que se denominó el apagón, y con el cual el presidente de la República hizo una crítica a la actitud soberbia de Mark Zuckerberg, y recientemente tanto Mark Zuckerberg como su consejo corporativo, donde aparece la figura de Nick Clegg, quien es el jefe de asuntos globales, pues están muy preocupados porque lo que se desencadenó el 8 de enero en la mañanera, tiene menos de un mes, sigue dando vueltas por el mundo. Angela Merkel, algunos otros políticos, incluso en circunstancias muy difíciles, un personaje ruso que se señaló de un posible envenenamiento. En general, la humanidad empezó a dar respuesta a todo ello, Vicente, e instantáneamente, junto con el apagón del 7 de diciembre y la reflexión del presidente López Obrador, comenzó un fenómeno migratorio hacia nuevas redes sociales. Y esto es muy importante de decirlo. Hace poco más de un año, estando en el Zócalo contigo, hablábamos de una conspiración de Google contra todos nosotros. Lo hicimos sobre la calle 20 de noviembre, donde estabas transmitiendo, y tuviste pues la gentileza de invitarme a tu programa.
Allí hablaba yo prácticamente de esto. Tú has venido sosteniendo una lucha contra los algoritmos. Nosotros estamos prácticamente encapsulados en el interés de no dejar fluir el pensamiento crítico por las redes. Seríamos muy ilusos de no entender esa lógica. Y desde luego abrimos a partir de ese día 8 de enero una oportunidad de participación bajo un consenso ciudadano muy práctico, inmediato, ipso facto y efectivo. Y sobre esa vía hemos venido trabajando en la construcción de una red pues no social, porque ya es un concepto que se ha venido prostituyendo. El concepto de las redes sociales, querido Vicente, no es otra cosa sino vendernos a las corporaciones del futuro. Y el grave problema de esto, pues, es que han ganado nuestra confianza porque nos metieron en un sistema, en un modelo edulcorado y alucinante, sobre el cual pues hemos venido editando bajo nuestros propios criterios de felicidad, el planteamiento de nuestro propio existir, sin que esté ajeno el drama o la contradicción, pero en realidad ha sido muy fantasioso todo este manejo y este tejido. Finalmente, lo que han hecho ellos es explotar una big data planetaria y entregarla a las grandes corporaciones y a grandes intereses políticos. Por eso es que ellos han venido planificando el futuro de la humanidad. Es esto que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, de un gobierno mundial, de una dictadura de la información. Y cuando nosotros decidimos, dentro de nuestras circunstancias, dar una batalla contra ellos, sabemos que nos estamos poniendo al frente con una lógica humanista a los metapoderes terrenales que son capaces, como lo demostraron en su momento, de apagar la comunicación a Julian Assange y después de apagar la comunicación a Donald Trump y después sistemáticamente de ir apagando las voces de diferentes personas que se encuentran dentro de las propias redes y que han demostrado, pues, a lo largo de todo este tiempo, tener sobre todo una visión humanista y progresista. Entonces hay un control subrepticio que me hace pensar que la humanidad se encuentra ya determinadamente, invariablemente en una sociedad orwelliana. Lo que estamos viendo con Zuckerberg, lo que estamos viendo, a pesar de que ellos hablen de estar manejándose desde hace un año bajo acuerdos con pues ciertos organismos que serían comités que pueden emitir resoluciones vinculantes y de todo ello, es que estamos frente a la policía del pensamiento. Y si la humanidad se encuentra frente a la policía del pensamiento, llegó el momento de desatar la insurrección del pensamiento. La insurrección del pensamiento, ¿qué concepto, mi querido Daniel? La revolución pacífica, pues. Sí, fíjate que en el año 2006, cuando se dio todo este clima de, obviamente, no solamente las imperfecciones dentro de los procesos electorales en México, sino el fraude esborólico, sucede algo muy importante que fue el llamado a la revolución política, pacífica y del pensamiento. Convengamos que en ese año, por esos años, venían surgiendo también las redes sociales, querido Vicente. Entonces, no son modelos antiguos ni son modelos desgastados, pero son modelos de ingeniería social. Evidentemente, en una primera etapa todo esto era muy funcional. La gente subía su información y fue tejiendo una construcción, empleadas desde luego para generar movimientos de organizaciones de base, y después se fueron infiltrando desde allí las guerras híbridas y las revoluciones de color. Naturalmente, todo esto se encuentra ahorita en una etapa muy crítica, que es la destrucción de las democracias y de las voces democráticas. Nos han demostrado tanto el sistema político, el Estado profundo y las corporaciones mediáticas y las de las redes sociales,
que estarían operando conjuntamente en una estrategia que llevaría prácticamente más de un año aproximadamente, de cara a las elecciones en Estados Unidos. Es decir, esto no fue un chispazo solamente de Mark Zuckerberg, no fue un chispazo de las empresas mediáticas, es un coordinado estratégico planetario de lo que en la década de los 90 se llamó el Global Information Infrastructure, promovido naturalmente por Bill Clinton. En este momento ya demostraron que hay que ejercer ese poder, y lo ejercieron, porque ese es su consenso. Ellos tienen el consenso del mal. Hay que definirlo también con absoluta autoridad moral y planetaria y humanista. Ellos son el consenso del mal, y como no tienen realmente ninguna preocupación humana, ¿sí? E incluso muchos de ellos que históricamente se les han conocido por ser pues filántropos, son unos verdaderos hipócritas. Conceptos que crearon dentro del diseño de las corporaciones, como aquello de lo socialmente responsable, es verdaderamente insoportable en el ejercicio real. Entonces, el consenso del mal se extiende como una plaga sobre la humanidad, pero tontamente nosotros creíamos que estas cosas iban a funcionar solamente porque funcionaron en una primera etapa sin ser distópicas. Pero ¿quién puede garantizar que te paguen servidores, conexiones entre servidores, discos duros, administradores de información, si tarde o temprano no te iban a vender? O sea, la humanidad cayó en la trampa de las redes sociales, de los data centers, porque eso es un costo muy, muy grande, querido Vicente. Después se abrieron ya prácticamente al enfoque comercial para poder ellos no solamente generar una serie de ventajas económicas planetarias que los llevan a tener las fortunas que tienen actualmente, comparten miserablemente migajas, crearon a los primeros youtubers, permitieron que la humanidad se fuera y después empezaron a dominar el terreno de las tendencias a través de la Big Data. Nos tienen controlados por mineros de datos. Pero toda esta minería de datos, Vicente, tendríamos que apostar en algo fundamental, y lo hemos señalado en su momento: res publica non dominetur, lo que es público no es privado. Y a partir de esto se dieron luchas impresionantes contra todas las expresiones de los gobiernos en materia de control. Y yo desde aquí digo, qué bueno que el legislativo en México esté preocupado por estos asuntos, pero también hay que ponerle el ojo al legislativo, porque hasta que no sepamos a pie puntillas cada letra que estaría planteada dentro de una estrategia más bien dentro de una estrategia legislativa, dentro del debate parlamentario, los seres humanos tampoco estaríamos seguros. Por eso, Vicente, diciéndole a la gente que nos creímos que las redes sociales eran gratis, también debemos de nosotros mismos proponer las iniciativas. Quiero aprovechar tu espacio para pedir públicamente, bajo la consigna de nuestro trabajo y bajo el esfuerzo de cientos de horas de las personas que hemos integrado al menos 7 comités en este momento, que trabajan de manera reservada, porque así tiene que ser, una reunión, pues obviamente con el encargado jurídico de la presidencia, con el coordinador jurídico del presidente de la República, porque le vamos a entregar a él una iniciativa que pueda ser presentada directamente al Congreso para que pueda ser valorada dentro del buen ánimo de la reflexión y de la libertad. Al mismo tiempo quisiera yo pedir una reunión, y lo hago público porque lo puedo hacer directamente, pero quiero dar constancia pública con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a quien le tenemos mucho respeto y admiración, porque es necesario que se resguarde todo el trabajo que venimos haciendo, que haya una constancia de este esfuerzo, porque no es fácil pelearse contra el consenso del mal,
querido Vicente, y necesitamos alinear una estrategia patriótica, nacionalista. Estamos defendiendo los procesos democráticos. Igualmente, querido Vicente, como tercer anuncio, decirle al presidente de la República que queremos entregarle es que mira, no solamente en mi caso muy particular, se trataba de pararse y decir y criticar. Todos lo podemos hacer y lo hacemos constantemente. Pero de lo que realmente se trata en este momento es de ofrecerle a la patria esto que llamarían técnicamente una solución llave en mano. Queremos que el presidente de la República conozca el proyecto que estamos avanzando de una red humana mexicana. Entonces estamos cambiando conceptos. Evidentemente nosotros no aspiramos a que todo el mundo esté en una red humana. Nosotros queremos que solamente las personas que estarían armando un proyecto de construcción civilizatoria estén en estas redes, pero no tiene que ser una red de bots ni de trolls, sino tiene que ser una red que nos permita construir un pensamiento. Cuando comenzamos este proyecto, solamente para decir algunas cuestiones muy generales, dijimos, ¿hacia dónde vamos a construir el proyecto humano? ¿Hacia dónde nos va a llevar el proyecto humano mexicano? ¿Nos va a llevar a un Oxxo o nos va a llevar al espacio? Porque si nos va a llevar a un Oxxo es competir con las mismas estrategias y el mismo enfoque depredador del consenso del mal. Si nos va a llevar al universo, tenemos que aspirar a recuperar la altura de civilización que nosotros ya hemos vivido a nivel mesoamericano, en los altiplanos como el mexicano, pero para esto, Vicente, tenemos que desaprender. No podemos considerar que una nueva humanidad, una mejor humanidad, porque el humanismo es algo que evoluciona, pudiera estar atrapado en las fauces de los convencionalismos, de los sistemas de depredación que nos tienen hasta este momento sujetos. Diría Jean-Paul Sartre, somos sujetos sujetados. Entonces, no significa que no tenga que haber luchas, significa que no haya debates, no significa que haya visiones contradictorias dentro de todo esto, porque es un proyecto humano, pero de lo que se trata es de que no destruyan a los humanos, de que no acaben con la democracia. Zuckerberg, te pasaste de la raya no por Trump, te pasaste de la raya con la humanidad. Te pasaste de la raya con todos los que confiaron en ti y te dieron tu información. Eres un depredador civilizatorio. Están construyendo, Vicente, y voy a dejar el último testimonio de virtud y de coraje. Están construyendo prácticamente para el futuro de la humanidad, ¿sí?, un campo de concentración sin más. Creo que estamos perdiendo a Daniel Marmolejo. Perdón, compañeros, confírmenme si hemos perdido a Daniel Marmolejo o me han perdido ustedes a mí porque no escucho. Estamos contigo, Vicente. Sí, mi querido Toño, sí, perdí por algún momento a Daniel Marmolejo. No sé si ya regresó la conexión. Daniel, ¿me escuchas? Yo te he escuchado, Vicente, no sé si quedamos desconectados por allí. No sería, hace unos segundos. Hace solo unos segundos, Daniel, adelante. Extraño que pudiera suceder, ¿verdad? Adelante, Daniel. Sí, Vicente, yo cerraba prácticamente la reflexión respecto a que con todo el control humano que estos tienen, que el consenso del mal tiene, querido Vicente, tarde que temprano, ¿no? En los ánimos de depredación, teniendo la visión fascista, que ha sido una visión que se ha venido combatiendo históricamente, si los fascistas tienen este control, pues nos eliminarían a todos, y el grave problema es de que la humanidad estaría prácticamente de rodillas ante el gobierno mundial de la dictadura de la información. Entonces, la lucha de las conciencias no es una lucha solamente dentro de un proceso histórico de México, sino desde un proceso planetario. Y lo que yo había concluido hace un momento, Vicente, es que tarde que temprano, en un sistema alucinante
y edulcorado, pero de sumo control, de absoluto control, estaríamos al borde, literalmente, no ahora, pero ya son las advertencias, esto que diría el presidente, el mal presagio. Pero yo me iría no solamente de este gobierno, de esta dictadura mundial, sino de un campo de concentración sin lágrimas, en el que convertirían a gran parte de la humanidad. Pues vaya que si dejas la víbora chillando con estas reflexiones, Daniel, y estamos al pendiente de la respuesta que esperemos se dé por parte de Presidencia, por parte del coordinador jurídico, por parte de Alejandro Encinas, las reuniones que has solicitado públicamente, y ojalá que se den muy pronto, Daniel, porque creo que este tema, de hecho hoy fue un tema planteado a Olga Sánchez Cordero, creo que fue Hans Salazar, le mando un saludo, el que le plantea este tema de las redes sociales a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Mi querido Daniel, pues estamos al pendiente, ¿no? Sí, querido Vicente, agradezco a Hans que sea consecuente con el planteamiento que hice el 8 de enero, justamente. Fíjate que ese planteamiento, Vicente, tuvo una repercusión muy importante porque logró despertar la conciencia de muchas personas, incluyendo editores internacionales, quienes estuvieron pues prácticamente siguiendo puntualmente Glenn Greenwald, quien fue justamente el periodista que destapa el tema de Edward Snowden. Estuvo muy atento a esta reflexión, tuvo un gran impacto, lo dicho por el presidente, a nivel internacional. Y Glenn Greenwald es un periodista muy connotado en Estados Unidos y a nivel internacional. Vicente, ¿por qué estamos logrando esto? Porque es el mismo, digamos, la misma lucha de quienes promovieron hace ya algunos años la Declaración de los Derechos de Independencia del Ciberespacio, también es la misma lucha de Julian Assange, es la misma lucha de Aaron Swartz, es la misma lucha por la democracia y es lo que la humanidad estaría perdiendo en este momento si los poderes omnímodos, omnipresentes, tendrían con nuestra información la capacidad de suprimirnos. Yo me pregunto, y no es un tema de simpatías, por ejemplo, con el presidente Trump o de discordia, no, es una cuestión simplemente humana, ¿no? Lo que siendo, entre comillas, ya no lo es, demostrar que ya no es el hombre más importante del mundo, que tiene el arsenal nuclear y las claves, cuando lo callaron, lo silenciaron. Y lo que vivió, pocos valoraron y reflexionaron sobre el tema de Edward Snowden y específicamente sobre Julian Assange, porque también dentro de la Embajada de Ecuador lo silenciaron. El que Ecuador haya entregado a Assange es justamente la derrota de la democracia en Ecuador después de la traición de Lenín Moreno, querido Vicente, y por eso es una preocupación de un nivel supremo, y por eso no es un tema solamente de denunciantes. El tema de denunciantes está bien, hemos venido denunciando 1,000,000 de cosas. El problema es cómo vamos a establecer un reto con una herramienta, y en eso estamos trabajando, y en ese sentido es la lucha, querido Vicente. Pues mi querido Daniel Marmolejo, como siempre, quiero cerrar invitando a la gente para que vea Guerra Híbrida en tu canal 4A República, y también que vean Los Incorruptibles, que no se pierdan estos espacios que son 100% independientes y que ameritan todo el apoyo de la gente que gusta precisamente de la independencia, mi querido Daniel. Muchas gracias, Vicente, y desde aquí también mandar un saludo al incorruptible Santiago Nieto para que
pueda México recuperar la privada de Andorra por el momento. Y recordarás que aquí mencionamos ya hace algunos meses que fue un ex presidente de la Cámara y quien le cede su lugar a Ricardo Anaya, Francisco Arroyo Vieira, uno de los primeros que se descubrió que habían manejado toda esta situación, él con una cantidad de dólares no tan grande, pero aquí estamos viendo cómo le robaban la lana al pueblo de México y a las corporaciones, no pagaban impuestos y se la llevaban para Andorra. Qué bueno que ese dinero está detenido, ojalá ese dinero esté en México, serviría de mucho, querido Vicente. Un abrazo con mucho cariño para ti, bienvenido a esta lucha, y desde aquí, desde Sin Censura, pues es comentar que no solamente es una lucha por México, sino es una lucha por la humanidad, la que un hombre como tú encabeza en este espacio. Te mando un abrazo, Dani. Tú siempre tan generoso con tu servidor. Ya sabes que se te quiere mucho, se te respeta, hermano. Hasta pronto, buenas tardes a todos. Gracias, Daniel Marmolejo. Ya que